Libro de Apocalipsis, capítulo 1. Estaremos empezando el día de hoy una serie de estudios en el libro de Apocalipsis. Hoy les voy a dar como más un contexto histórico, un contexto de una visión interpretativa del libro de Apocalipsis. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Apenas esos 3 versículos, porque la idea central de ese mensaje en esa mañana, para que usted aprenda a mirar el libro de Apocalipsis, de qué forma debo mirar al libro de Apocalipsis. Entonces, la idea central del mensaje de hoy es para que usted tenga una visión correcta de Apocalipsis. Siempre he dicho que el libro de Apocalipsis es uno de los últimos libros para leer, para estudiarse. Por esa razón está en el último libro de la Biblia. Entonces, el libro de Apocalipsis sería un libro que, para que uno lo comprenda bien y para que uno disfrute de toda la riqueza literaria y revelación divina que trae el libro, que carga el libro, uno tiene que conocer muchos otros pasajes bíblicos. Hay que conocer mucho de los primeros pilares de la fe para que usted tenga en cuenta las figuras y las imágenes que Apocalipsis suele traer en su mensaje. Así que es de fundamental importancia saber cómo mirar el libro de Apocalipsis, saber una forma correcta de interpretarlo. Lo que quiero presentar en esta mañana, si Dios así me permite, por su gracia, es una visión reformada del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis empieza a ser complejo por su género. Antes de hablar del género, vamos al texto y vamos a leer versículos 1, 2 y 3. Los que pueden pararse por referencia a la palabra, párense y leemos y ya pueden tomar sus asientos después de leer la palabra. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, 2 y 3 dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Otra vez leo el versículo 3 que dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Pueden tomar sus asientos. El libro, si nosotros vamos a mirar qué género trae, de qué trata, porque el género es fundamentalmente importante para la interpretación de un libro. Entonces yo quiero darles hoy una parte introductoria. Si yo logro llegar hasta donde he preparado, ya el Señor me está dando gracias. Amén. Quizá por ahí quedamos en la mitad, pero quiero ver si Dios me permite llegar hasta donde preparé la clase. Amén. Es más como una enseñanza que una prédica, porque te va a dar un trasfondo de Apocalipsis para que usted pueda aprender a mirar Apocalipsis de forma mejor, de forma correcta. El libro entero es inspirado por Dios y es mismo palabra de Dios, pero el intérprete que quiere comprender la palabra de Dios tiene que llevar en cuenta qué estilo literario está escrito, qué clase de género está calificado el libro. Amén. Y el libro de Apocalipsis es un libro que tiene un género único en la Biblia. El género apocalíptico, el género de Apocalipsis es el género apocalíptico. Es decir, el género literario de Apocalipsis es apocalíptico.
Nadie y ningún otro libro tiene un género semejante al libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis comprende profecías y muchos otros géneros literarios dentro de Apocalipsis. Comprende, además de escatología, profecías, exhortación, corrección, amonestación y un montón de otros géneros históricos también, cartas. El libro de Apocalipsis, por ejemplo, los primeros 3 capítulos tiene cartas a las iglesias, entonces comprende un género de carta, comprende un género de profecía, porque el libro ya dice que da testimonio de la palabra de Dios, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Entonces comprende varios otros géneros que conforman el género apocalíptico. No lo puedo tomar apenas como carta, no lo puedo a veces tomar apenas como una profecía, no lo puedo tomarlo como apenas un libro histórico. Yo tengo que conformar y comprender que el conjunto del libro comprende varios géneros, que esos géneros juntos se vuelven en un único género llamado apocalíptico. El que interpreta el libro de Apocalipsis apenas como historias pasadas es una escuela de interpretación que se llama preterista, escuela preterista o preterismo. Pero vamos a ver un poquito eso un poquito más adelante. Lo que quiero que tengamos en cuenta es que el género de Apocalipsis es un género totalmente distinto y único en toda la Biblia, que es un género apocalíptico. Amén. Considerando esas cosas, podemos ahora comprender el propósito del libro. ¿Por qué el libro de Apocalipsis fue escrito? ¿Cuál es el propósito del libro de Apocalipsis? El propósito del libro de Apocalipsis era tranquilizar la iglesia, confortar la iglesia militante en la lucha contra las fuerzas del mal, y también asegurar la iglesia que la victoria final les pertenece. La victoria final pertenece al Cristo de la iglesia y así pertenece a toda la iglesia. También asegura que Dios está viendo sus lágrimas. Es maravilloso saber que Dios está mirando tu llanto, tu lágrima, tu sufrimiento, ¿no? Capítulo 7, versículo 17 y capítulo 21, versículo 4 nos habla de esas cosas. En segundo lugar, también nos asegura que sus oraciones influyen en las cosas de ese mundo. Capítulo 8, versículo 3 y versículo 4. El libro de Apocalipsis también tiene el propósito de asegurarnos que la muerte de los santos es preciosa ante los ojos del Señor. Capítulo 15, versículo 2 de Apocalipsis nos dice eso. También el propósito del libro de Apocalipsis es asegurar que Cristo es el Señor vengador de tu sangre. Capítulo 19, versículo 2. Capítulo 5, versículos 7 y 8 dice que Cristo también vive y reina para siempre y gobierna todo ese mundo y los intereses de su iglesia. También, para terminar, el sexto propósito que digamos que nos asegura, la sexta cosa que nos asegura el propósito del libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 22, es que Él está volviendo para buscar su pueblo y que nosotros como iglesia vamos a conmemorar juntos en las bodas del Cordero y que viviremos para siempre con el Señor. El libro de Apocalipsis tiene un propósito específico de mostrar al pueblo de Dios que ese pueblo es un pueblo vencedor, que no hay manera de perderse, que el final de la historia es hermoso. No importa tus lágrimas, tu sufrimiento, todo eso será pasado y nosotros estaremos en vida eterna para siempre con el Señor. El libro de Apocalipsis nos revela que la recompensa del justo es la vida eterna. Romanos 3:23 dice, porque todos pecaron, destituidos están. Y 6:23,
El salario del pecado, el sueldo del pecado, la paga del pecado es la muerte, pero el don del Señor es la vida eterna, el don gratuito. El libro de Apocalipsis nos revela la recompensa del justo. Y la unidad del libro de Apocalipsis está de acuerdo con toda la Escritura. Es uno de los otros puntos importantes de esa introducción, es comprender que el libro de Apocalipsis es uno con toda la Biblia. No es que el libro de Apocalipsis huye en algunos momentos de la Escritura por su completitud. No, el libro de Apocalipsis, además de unir todos los otros puntos de la Escritura, también es un libro uno que nos hace comprender toda la Biblia Sagrada. Desde Génesis, cuando habla en capítulo 12 de la mujer, del dragón y del hijo que nace la mujer, y del dragón que busca tragar la mujer, de la semilla de la mujer, desde cuando habla que el dragón ese que está en el capítulo 12, con todos los nombres, es la antigua serpiente, que es el diablo y Satanás, que está en Génesis capítulo 2, que el Señor le dice en capítulo 3, versículo 17, de la semilla de la mujer nacerá uno que te aplastará la cabeza. Entonces, desde Génesis hasta el mismo Apocalipsis, el libro de Apocalipsis hace una unidad de toda la Biblia y de toda la Escritura. Yo quiero que ustedes tengan mucha atención y que lleven para sus casas el día de hoy y piensen y busquen estudiar un poco de lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Lleven a su casa la idea del concepto de la visión de Apocalipsis para que el domingo siguiente usted pueda venir a la reunión comprendiendo un poco mejor de lo que estamos hablando, lo que vamos a enseñar acerca de cada símbolo, de cada significado, versículo por versículo del libro de Apocalipsis. Amén. Si a ti te faltar esa parte introductoria, va a llegar un momento que vos no va a comprender de lo que estamos hablando. Entonces, de fundamental importancia. ¿Cuál es el tema del libro de Apocalipsis? Si nosotros fuéramos a poner un tema central, eso es un principio fundamental de una interpretación sana. Dice un gran intérprete de Apocalipsis que aquel que no tiene en cuenta el libro de Génesis y el libro de Daniel para la interpretación de Apocalipsis jamás podrá hacer una sana interpretación del libro de Apocalipsis. Él enfoca esos dos libros como los principales para un concepto correcto del libro de Apocalipsis. Obviamente que él no está excluyendo los demás, eliminando los demás libros que hacen referencia y con toda la reunión de conceptos de libros apocalípticos de la Escritura, no. Pero él está diciendo que si no tomamos y no llevamos en cuenta esos dos libros, jamás vamos a tener una buena y sana interpretación del libro de Apocalipsis. Amén. Entonces el tema central, que la idea central de cada texto que usted va a leer en la Escritura, ya estoy hablando ahora de principio de interpretación. Si usted va a leer un texto de la Escritura, cualquier pasaje que sea de la Biblia Sagrada, y no tenga en cuenta la idea central del texto, del pasaje, usted va a tomar una interpretación equivocada de lo que está leyendo en la Biblia. Uno de los principios muy importantes, tanto en el libro de Apocalipsis como en cualquier otro pasaje, es tener en cuenta qué idea central tiene el libro. Por ejemplo, cuando estamos hablando del libro como un todo, si usted está leyendo un pasaje, ¿qué idea central trae el pasaje de la Escritura? Entonces, la idea central de Apocalipsis, ¿cuál sería? La idea, el mensaje central, la idea central del libro de Apocalipsis es que la victoria es de Cristo y de su iglesia sobre el dragón, Satanás, y sobre sus seguidores. Si usted lee capítulo 17, 14, vamos a leer, se resumen en ese versículo la idea central de Apocalipsis. Apocalipsis 17, versículo 14. Esa sería la idea central del libro de Apocalipsis. Un resumen. Dice así el texto:
pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Aleluya. ¿Cuál es la idea central, pastor, del libro de Apocalipsis? Cualquiera que te pregunte, lea ese versículo que está en un resumen de una pelea en contra del Cordero. Un Cordero siendo vencedor con su iglesia, los fieles que le siguen y que son llamados y elegidos. Amén. Próximo punto. Yo podría decirte a quién es direccionado el libro de Apocalipsis, a quién es escrito el libro de Apocalipsis, a quién está direccionado el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, obviamente, llevándose a un concepto histórico, sabemos que fue escrito y fue redactado y direccionado a los creyentes del tiempo de Juan, a los creyentes de la época de Juan, pero no solo a los creyentes de la época de Juan, sino que también a todos los creyentes de la nueva dispensación. Y ojo, cuando yo hablo nueva dispensación, estoy hablando de las únicas dos dispensaciones que podemos repartir en la Biblia. Repartir, yo diría que como sería un enfoque de mirada, que sería el Antiguo Testamento, sería una dispensación, y el Nuevo Testamento como la segunda dispensación. Entonces el libro de Apocalipsis también es para toda la iglesia de esa segunda dispensación. Y es obvio que incluye a todos los que murieron antes de Cristo, pero no está direccionado a ellos porque ya no están más con nosotros. Habla de lo que va a pasar a ellos, pero es para nosotros. Leemos, bienaventurado el que leer y oye las palabras de la profecía de ese libro. Entonces está redactado, está enderezado, se puede decir así, enderezado, direccionado, dirigido, está dirigido a todos los creyentes del tiempo de la época de Juan y de la iglesia en la segunda dispensación, de todos los tiempos. Desde la segunda dispensación. Segunda dispensación, estamos hablando desde después de la muerte de Cristo, de la iglesia que ha nacido en Cristo Jesús. Amén. Desde el tiempo de que fue escrito el libro a toda la iglesia perseguida, que milita, que sufre, que pelea, que batalla en ese mundo y en esa tierra. El libro de Apocalipsis también fue escrito más o menos por la fecha, digamos, ¿no? ¿Qué fecha fue escrito el libro de Apocalipsis? El libro de Apocalipsis fue escrito alrededor, hay muchas discusiones, yo estoy trayendo a ustedes los conceptos finales, porque si vamos a trabajar discusiones de, por ejemplo, autoría, quién es el autor del libro de Apocalipsis, aunque el apóstol Juan esté diciendo que él fue el que recibió las revelaciones, hay muchos otros que discuten que este Juan no era el Juan apóstol. Entonces estoy trayendo a ustedes ya las resoluciones finales, los conceptos correctos de que la iglesia tiene su línea sana, digamos así, considerando la línea de interpretación de una iglesia que milita, que pelea. Estoy hablando de una iglesia desde los primordios de la Reforma, de la línea, digamos, interpretativa sana de la iglesia desde Lutero hasta el día de hoy. Amén, ¿me explico? Entonces hay discusiones con respecto a la fecha, ¿no? Fue el año 60 que fue escrito el libro de Apocalipsis, o fue el año 95, 96. Hay discusiones, y esas discusiones llevan a concluir que no fue Juan que escribió, el apóstol Juan que escribió el libro de Apocalipsis. Los que dicen que el libro de Apocalipsis fue escrito alrededor del año 60 llegan a concluir que no fue el apóstol Juan que escribió el libro de Apocalipsis, porque en ese tiempo Juan no estaba aislado en Patmos. En ese tiempo aún Juan estaba por ahí alrededor de la iglesia de Efesios, ¿no? Porque Juan fue
fue pastor ahí de la iglesia de Efesios, ¿no? Entonces, el apóstol Juan ya estaba exilado. Entonces, después de concluir todas las discusiones teológicas para debatir y discutir qué año sería el año de inscripción, del año que Juan estaba en la isla de Patmos, aislado, exilado, escribiendo y recibiendo de Dios las revelaciones. Según toda la línea de estudio teológico, se concluye que fue alrededor del año 95 al 96 después de Cristo. Amén. Ahora les quiero llevar a un concepto muy especial de la interpretación de Apocalipsis. No sé cómo estamos en la hora. Bueno, 28 minutos. El argumento de cómo interpretar el libro es lo que más nos interesa acá, en lo que nos va a llevar a una visión plena del libro de Apocalipsis. Por ejemplo, hay una visión lineal de interpretación. ¿Qué sería una visión lineal, pastor? Es tomar desde el primer capítulo de Apocalipsis hasta el último como contando una historia seguidamente, como una continuación de la historia hasta el final. Sería mirar el libro de Apocalipsis de una forma lineal. Es una de las visiones que se interpreta Apocalipsis, no que significa que las interpretaciones van a ser totalmente distintas, sino que la forma como los hechos van sucediendo en la historia sí son distintas. Mayormente la línea cristiana, histórica, tradicional de la iglesia trae siempre casi el mismo significado, casi. Porque hay muchas cosas que son nada, digamos así, ¿no? Para no decir, no despreciar tanto algunas interpretaciones que traen de figuras y de sentidos en Apocalipsis. Yo creo que todos nosotros acá ya escuchamos tantas cosas de algunas partes de Apocalipsis, algunos pasajes de Apocalipsis, que nos lleva a una confusión y pensamos que era de esa forma, pero escuchamos enseñándonos de otra manera y después llegamos allá adelante, parece que la cosa no se cierra y ahí tengo que regresar acá, parece que, y bueno, si la iglesia va a pasar por la gran tribulación, entonces el rapto tiene que ser en medio, después de la gran tribulación. Otros dicen, y hay un montón de visiones pretribulacionistas, amilenistas, milenaristas, post-tribulacionista, mid-tribulacionista, en la mitad de la tribulación el rapto sucede, y tiene un montón de cosas que ya escuchamos y que pensamos, ¿cuál de esas va a ser, Señor? ¿No? Entonces quiero dejar claro que vamos a considerar aspectos que hay en común con la iglesia desde la línea sana, digamos así, ¿no? de la interpretación bíblica, y que las figuras y las interpretaciones no es que son distintas interpretaciones, sino que son aplicaciones diferentes que ponen los hechos en orden, separadas y distintas y diferentes, ¿no? Por ejemplo, el que interpreta que Jesús va a venir a buscar la iglesia en la mitad de la gran tribulación, él está poniendo los hechos en orden diferente de aquel que interpreta que Jesús va a buscar la iglesia antes de la gran tribulación. Pero los dos creen que Jesús va a buscar la iglesia. ¿En qué momento eso sucede? Ve que los dos interpretan la Biblia correctamente, pero los tiempos, el suceso de los hechos cambia, de los tiempos cambia de momentos, ¿no? Pero al cambiar los hechos de momentos, ahí me descompagina otro pasaje más adelante. Entonces tenemos que llevar en cuenta, respetando todas las visiones, llevar en cuenta la interpretación. Amén. Entonces no vamos a salir por ahí diciendo, pero usted está creyendo en una mentira, qué sé yo, por ahí que la iglesia... No, tiene sus fundamentos bíblicos,
de decir que la iglesia va a ser arrebatada antes, en la mitad o después. Hay su fundamento. Lo que no tiene fundamento bíblico son herejías como solamente 144,000 van al cielo, cosas de esa manera. ¿Me explico? Es una interpretación particular y distinta. Pero lo que dice respecto a que va a haber la segunda venida de Jesús, va a llevar su pueblo, todos están de acuerdo. Amén. Es una misma interpretación con sucesos diferentes. Amén. Ayúdenme cuando me fallan las palabras, por favor. Amén. Sucesos diferentes. Entonces, en primer lugar, la visión lineal es que toma el suceso de las cosas, de los hechos, como una forma de línea. Es como decir, empezamos acá leyendo el capítulo 1 de Apocalipsis y consideramos una línea, el suceso de las cosas en el tiempo que va pasando hasta llegar al capítulo 22. Es una forma de ver la interpretación apocalíptica. La segunda manera, y es la nuestra, la que vamos a dedicarnos para interpretar, y la que es defendida por los más respetados teólogos reformados, es que el libro de Apocalipsis debe ser mirado como 7 secciones distintas. No es lineal. No empieza contando la historia del capítulo 1 hasta el capítulo 22. Entonces, compréndese que cada sección, capítulo 1 al capítulo 3, habla de todo el ocurrido que va desde la primera venida de Jesús hasta su segunda venida. Y la segunda sección habla desde el inicio de la dispensación. Cada una de las 7 sesiones repiten la misma historia. ¿Me explico? No es una historia sucesiva. Es una repetición de historia vista por nuances diferentes. Como 7 formas que Dios ha mostrado a Juan de cómo va a pasar las cosas. Y en cada una de las 7, el Señor le agregaba algo más a la revelación. Vamos a estudiar y vamos a ver cómo eso se va a encastrar. Por ejemplo, la primera sección es la sección del capítulo 1 al capítulo 3, que habla de Cristo en medio a los 7 candelabros de oro. Yo quiero que usted escriba eso, si vos está escribiendo, porque eso vamos a dar seguimiento a los estudios desde esos puntos, porque vamos a estudiar partes separadas. La primera sección, que es el capítulo 1 hasta el capítulo 3, hablando de Cristo en medio a los 7 candelabros de oro. Y ahí nos trae toda una historia de revelación de Cristo desde su primera venida hasta la consumación, digamos. Hasta la consumación, que sería todo lo que dice respecto a la segunda dispensación. Amén. Del 1 a 3. La segunda sesión de estudios, de revelaciones que tuvo Juan en el libro de Apocalipsis, sería la sesión del capítulo 4 al capítulo 7, que dice respecto del libro y sus 7 sellos. La segunda sesión, capítulo 4 al capítulo 7, habla del libro y de los 7 sellos. La tercera sección, de las 7 trompetas y del juicio, capítulo 8 hasta el capítulo 11. De las 7 trompetas y del juicio. Quizás sea por primera vez vos estáis escuchando eso, que el libro de Apocalipsis se divide en 7 sesiones distintas. ¿Viste cómo uno nunca se había dado cuenta? Por eso agarra un pasaje de Apocalipsis y quiere sin compararla con las otras sesiones, y quiere tener el sentido, el significado de ese pasaje ahí nomás, y te va a volver
loco, ¿no? Además de estar en las 7 sesiones hablando de las mismas cosas, y una de las más grandes defensas de eso es porque el libro de Daniel hace lo mismo. Hace las comparaciones y las secciones se dividen de forma semejante en el libro de Daniel para interpretarlo y comprenderlo bien. Entonces es una de las defensas de que el hecho de que el libro de Daniel hace lo mismo, ¿no? Respecto a la separación de secciones. Amén. La sección 4, la mujer y el hijo perseguido por el dragón y sus ayudadores, la bestia, y la remera, capítulo 12 al capítulo 14. Sería la 4ª sección. La 5ª sección, las 7 copas de la ira, capítulo 15 y capítulo 16. La 6ª sección, la caída de la gran remera, capítulo 17 al capítulo 19. Y la 7ª sección, el juzgamiento del dragón, Satanás, seguido por el nuevo cielo y nueva tierra, desde el capítulo 20 al capítulo 22. Entonces hay una secuencia desde que empiece la sección y se termine la sección, y la otra sección te agrega otra cosa más, pero viene con otros símbolos, con otras figuras, otras imágenes, que es la misma dispensación repetida de visiones, imágenes distintas y diferentes. Ustedes van a darse cuenta cuando estuviéramos estudiando cada sesión en particular, separadas por sus capítulos respectivos. Amén. Esas 7 sesiones podríamos separarlas en poner 2 divisiones. Una más chica que lleva 3 sesiones y la más larga que lleva 4 sesiones. Sería una división, por ejemplo, del capítulo 1 al capítulo 11, que revela la iglesia habitada por Cristo y perseguida por el mundo, pero la iglesia es vengada, protegida y victoriosa. Del capítulo 1 al capítulo 11. Y la segunda división, que lleva 4 secciones, vemos de qué forma ese conflicto pasó o va a pasar. ¿Qué intensidad tiene el conflicto? Es la misma historia, pero ¿con qué intensidad tiene el conflicto ese? Amén. A detalle. Se detallan los conflictos, se intensifica la visión, como la explicación de la visión de cómo el conflicto está pasando o va a pasar, ¿no? Está pasando en el sentido de que estaremos explicando, pero va a pasar en el futuro, a detalle, a la intensidad que tiene, con qué fuerza viene eso, de qué forma el Señor vence las batallas. Ahí estamos hablando del capítulo 12 hasta el 22. Amén. Entonces los signos de Apocalipsis, los significados, los sellos, los sentidos figurados que trae el libro de Apocalipsis, tenemos que tener en cuenta de que no se puede apenas agarrar símbolo. Ahora les voy a decir rapidito lo que significarían los símbolos apocalípticos para que usted tenga en cuenta. Yo no puedo agarrar un pasaje de Apocalipsis y simbolizar cada palabra. De que Apocalipsis no se puede interpretar de forma literal. Apocalipsis es un libro que se va a interpretar de forma figurada y con símbolos, con todos los símbolos que traen el libro de Apocalipsis. Ese es un concepto introductorio del libro de Apocalipsis. Introductorio, para que usted tenga en cuenta la profundidad que vamos a entrar en el libro. Amén. Vamos a entrar a cada versículo y a cada pasaje con su interpretación. No le vamos a dar una interpretación de cada versículo como si el versículo fuera apartado de un conjunto de una visión. Porque Apocalipsis, por ser género apocalíptico, tiene una revelación, llenas de pequeñas revelaciones, ¿no? Dios le está mostrando
el éxito de la iglesia al fin de los tiempos y la victoria sobre los enemigos, como idea central del libro de Apocalipsis. Entonces es así que se interpreta y se lee el libro de Apocalipsis. Jamás se debe interpretar un versículo en apartado de toda la visión, sin que se cierre la visión completa que Juan está viendo. Amén. El autor real de Apocalipsis, el autor es el mismo Dios que le da las revelaciones a Juan. Todas las visiones de Apocalipsis, hermanos, cierro diciendo que no es engendro de la mente humana, no fue engendrada por la mente humana. Todas esas visiones, porque hay críticos que dicen eso, todas las visiones de Apocalipsis son visiones dadas por el mismo Dios al apóstol Juan. Él empieza diciendo revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. El autor de Apocalipsis es Dios. Es Jesucristo. Él es el autor. Nadie podría saber esas cosas futuras sin que Dios mismo le estuviera mostrando. Entonces hay críticos liberales que dicen que eso sería creación de la mente humana, porque desconsidera que la Biblia es la palabra de Dios. Pero nosotros sabemos que como es tan solo la palabra de Dios, la Biblia, no hay nada más y nada menos que la palabra viva y eficaz del Señor, diciéndonos que es una revelación dada misma por Jesucristo. No puede haber otra forma de interpretarla si no considerarmos cada pasaje, cada detalle muy profundamente como algo real que Dios va a hacer en los fines de los tiempos. Amén. Apocalipsis es un libro fuerte, ¿no? Pero que Dios nos dé la gracia de estarmos yendo y caminando por su plena interpretación, de forma que el Espíritu Santo nos conduzca a comprender mejor las revelaciones de toda la Biblia a través del libro de Apocalipsis. Amén.